Muy buenas noches, tengan todos ustedes, hermanos y hermanas. Bien, en esta noche vamos a iniciar cantando las alabanzas. Cantemos Canción de mi Espíritu, el himno número 72, Maravilloso Consejero. Cantemos el himno número 72. Maravilloso consejero, el poderoso Dios, mi Padre eterno, el Rey de paz, el Rey de paz, mi Padre eterno, poderoso Dios. Maravilloso consejero, maravilloso consejero, maravilloso, su nombre es Jesús. Maravilloso consejero, maravilloso consejero, maravilloso, su nombre es Jesús. Vamos a continuar alabando otro himno. Número 126. Vamos a cantar el himno número 126. Nadie entiende como Cristo. Nadie entiende como Cristo, es mi amigo sin igual. En el trono de la gracia, Jesús espera por mí. Nadie entiende como Cristo cuando llega oscuridad. Nadie es más cercano que Cristo. Dejo mi vida en Él. Nadie entiende como Cristo mi transito corazón. Con su dulce voz me llama para llenarme de paz. Nadie entiende como Cristo cuando llega oscuridad. Nadie es más cercano que Cristo. Dejo mi vida en Él. Nadie entiende como Cristo en momentos de presión. No debo desanimarme, el Señor me cuidará. Nadie entiende como Cristo cuando llega oscuridad. Nadie es más cercano que Cristo. Dejo mi vida en Él. Nadie entiende como Cristo frente a mi debilidad. Aunque cometa errores, Jesús todo cubrirá. Nadie entiende como Cristo cuando llega oscuridad. Nadie es más cercano que Cristo. Dejo mi vida en Él. Sí, en esta noche vamos a cantar una alabanza más. El número 91 vamos a cantar. Alabanza número 91. Es todo para mí. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Dio su vida
mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. En el mundo no hay la felicidad, es mi felicidad, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. Muchas gracias. En esta noche, hasta aquí, vamos a cantar las alabanzas. Sí, muchas gracias, evangelista. Esta noche también damos la bienvenida a cada uno de los hermanos, ¿no?, que nos están acompañando por medio de Facebook y Zoom, ¿no? Y ahora también tener el tiempo de la oración. Para eso quisiera pedir a cada uno de los hermanos puedan inclinar su rostro. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, te agradecemos. Cada día nos permites esta oportunidad de seguir escuchando tu palabra, que es muy importante para nuestro espíritu. Hoy también, Señor, permítenos un corazón abierto para recibir esta palabra que tu siervo Pastor Andrés va a compartir, Señor. Asimismo, Señor, permite que vayan conectándose cada uno de los hermanos que aún no se han conectado, los invitados, así también por medio de el internet también podamos llegar a sus hogares y puedan recibir el mensaje, Señor. Gracias te damos, Padre, porque sea cual sea la situación, siempre nos das una salida, una manera de poder llevar tu palabra a cada hogar de cada hermano, Señor. Asimismo, Señor, este tiempo, a pesar de la situación que estamos cruzando por la enfermedad, la situación, cada problema que tiene cada familia, Señor, podemos buscarte a ti, Señor. Y por medio de esta palabra que vamos a escuchar también esta noche, podamos encontrar alguna respuesta a cualquier duda que hay en nuestro corazón, Señor. Gracias te damos por esta noche también que nos permites. Asimismo, te encomendamos la vida de cada uno de los hermanos, sus corazones, para recibir esta palabra. Gracias, Padre. Todo esto te encomendamos y te agradecemos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, realmente, ¿no? Dios nos permite cada miércoles tener lo que es este culto de oración para poder escuchar la palabra. Hoy también, ¿no?, vamos a escuchar. Y antes de eso tenemos ahora el tiempo de testimonio, ¿no? Cada hermano también pueda escuchar atentamente, ¿no? A través de este testimonio también puede recibir una palabra para su corazón, para avanzar. Sí, vamos a invitar entonces como primer testimonio a la hermana Úrsula, quien va a también compartirnos su testimonio. Adelante, por favor, hermana. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos y hermanas. Y en este momento yo voy a agradecer antes a Dios. Estoy muy agradecido también, ¿no?, a que me tiene con salud. También me da esa gracia de dar mi testimonio, ¿no? Este tiempo, viviendo en el Evangelio, ¿no? Todas las veces que hablaba a los siervos, me hablaba a mí, ¿no?, cómo estoy viviendo siendo salva, cómo estamos viviendo. Entonces, yo decía, ¿no?, sí, nosotros somos tan malditos, ¿no?, pero Dios así nos ama.
así nos escogió, decía, ¿no? Yo recibí la salvación en 2015, ¿no? Mediante mi hija Mary en Argentina. Y yo no quería escuchar, como este tiempo también la gente no me quiere escuchar a mí, ¿no? Yo les hablaba de la salvación, se sorprendían, muchos también agradecían, ¿no? Yo no me agradezca a mí, agradece a Dios, así les hablaba, ¿no? Y también les comentaba también con los sabadistas, yo choqué también, ¿no? Con unos 3 sabadistas. Ellos dicen, hay que pedir perdón, lo que hacemos pecado hoy, mañana, esta tarde, así. Entonces, tenemos que pedir siempre perdón así. Entonces, Jesucristo, ¿para qué vino a morir a este mundo? Así les hablaba, les compartía yo, ¿no? Entonces, ellos como que no quieren, ¿no? No quieren aceptar. Ellos siempre dicen, hay que pedir perdón, ¿no? Así también con mis hermanos carnales luchaba este tiempo yo. Así uno de ellos ya recibió la salvación, así también mi papá también es salvo, ¿no? Claro, no están asistiendo a la iglesia, pero ellos son salvos ya, gracias a Dios. Y también con uno de mis hermanos luché bastante yo. No sé si él, no le pregunta todavía si tiene pecado o no, pero con él luchamos unos 2 horas, pero cada vez, cada tiempo luchamos con él. Los versículos mandaba, así. Entonces, más o menos él ya quiere entender, ¿no? Su esposa está duro. Así también un día yo era tan duro, ¿no? Yo tan pecadora que soy, tan sucia delante de Dios. Mis hijos están en camino de Dios. Ellos están bien, pero yo sí o sí soy para el infierno, decía, ¿no? Pero yo, como yo, a mí me pasó tantos problemas, tantas situaciones, ¿no? Cuando estaba en el mundo, yo me separé hace 22 años, yo ya no vivo con su papá de mis hijos. Entonces yo me condenaba, ¿no? Mi conciencia no me dejaba, no dormía ni tranquilo. Entonces, desde que entendí la palabra, recibí la salvación, desde ahí yo estoy tan feliz, ¿no? Todo como hubiera descargado mi bulto de mi espalda, así me siento, tranquila, liviana, así, muy tranquila, duermo en las noches, antes no dormía tranquila, porque mi conciencia no me dejaba tranquila. Entonces estoy muy agradecido a Dios yo este tiempo, ¿no? También escuchando la prédica de Pastor Oxupar, también, ¿no? Él como desde tan joven predicó la palabra, con sus 19 años recibió la salvación. Él decía, ¿no? En el cuartel predicaba, dice, también mucho sufrimiento él vio, ¿no? Muchas situaciones se le presentó, decía, ¿no? También decía, yo pensé que voy a vivir 60 años, como que ahora ya estoy en 80, llegando, decía, ¿no? Ahora ya me estoy queriendo calcular 150 años, decía, ¿no? Mucha felicidad con su sonrisa predicaba, ¿no? De Hebreos también, libro de Hebreos, más de Hebreos este tiempo habló, ¿no? Entonces yo con ese libro, en Hebreos 10:10, con ese versículo yo recibí la salvación, porque en el 10:10 dice, ¿no? En esa voluntad somos santificados mediante su cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre, dice, ¿no? Ese versículo lo tengo en mi memoria, ¿no? Con ese versículo yo recibí. Y también en Hebreos 10:17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados ni transgresiones, dice, ¿no? Entonces yo me sentí tan libre de todo, ¿no? No hice nada. Yo no hice nada de esfuerzo, nada. Me lo pagó Jesucristo en la cruz. Todas las iniquidades que hice. Yo no lo merezco esto, decía, ¿no? Estoy tan agradecido a Dios. ¿Cómo? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo me amó? ¿Desde cuándo me amó? Desde antes que te formaras en tu vientre de tu madre te conocí, antes que nacieras te santifiqué, dice, ¿no? Entonces yo, ¿qué puedo hacer? Solamente agradecer a Dios. Me tienes en este camino, en este evangelio tan puro. Me siento tan feliz. También llevando la palabra, ¿no? Cuando puedo, ¿no? Este tiempo también un poquito delicado de salud me encontraba y oraba, ¿no? Yo estoy sano, yo soy santa, soy hija de Dios. Pase lo que pase, estoy con Dios. Dios está conmigo, decía solamente, nada más repetían.
Cuando pase lo que pase, Dios ya lo arregló, ya lo solucionó, decía, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir? Estoy agradecido y gracias a Dios. Nada más. Amén, hermanos. Sí, muchas gracias, hermana Úrsula. Ahora también tenemos como segundo testimonio el testimonio del hermano Rodrigo Quisber. Vamos a escuchar atentamente, sí. Adelante, hermano. Buenas tardes, hermanos. En este tiempo, ¿no? Yo estoy muy agradecido al Señor por las actividades, ¿no? Que desarrollamos dentro de la iglesia y también, ¿no? Por la oportunidad que Dios nos permite, ¿no? Para compartir el testimonio, ¿no? Especialmente. De verdad, es una gracia, ¿no? Poder estar en las diferentes actividades, aunque de manera virtual muchas veces, pero aún así, Dios como nos da su gracia, ¿no? Y recientemente, ¿no? Terminamos lo que ha sido el retiro espiritual, ¿no? De Año Nuevo. Y de verdad, ¿no? Pastor Oxupar compartía el Evangelio, ¿no? Con mucha felicidad, con mucha alegría, ¿no? Había un versículo que a mí se había quedado en mi corazón, ¿no? Está en Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 14, dice, ¿no? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. De verdad, ¿no? El trabajo de Dios ha sido 100% perfecto. Y este tiempo también Dios nos permite, ¿no? Aunque atravesar, ¿no? Dificultad, situación, pero aún así yo veo, ¿no? Cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos dirige, cómo Dios guarda nuestros corazones. Y de verdad, ¿no? Ahora también los jóvenes están con campamentos coreanos también, ¿no? Y podía ver, ¿no? También Dios constantemente nos da como su gracia, su misericordia, sí. También hay muchos hermanos, ¿no? Que están un poco delicados. También en mi familia, ¿no? Se han enfermado. Pero aún así yo veía, ¿no? Cómo Dios trabaja. Nos permite, ¿no? El tiempo de meditar, escuchar la palabra, hermanos. De verdad, este campamento, este retiro que hemos tenido para mí, personalmente ha sido, ¿no? De mucha ayuda, porque cada noche escuchando, recibiendo, en mi corazón podía tener la esperanza, ¿no? Y de verdad estoy agradecido a los siervos, a los pastores, ¿no? Que constantemente están como orando por nosotros también, nuestro espíritu, ¿no? Y de verdad, ¿no? Yo estoy muy agradecido al Señor. También, ¿no? Yo podía ver, ¿no? Cómo Dios, este tiempo también conversando, ¿no? Con algunos amigos, ¿no? Que tengo por Facebook o por el WhatsApp, podía ver, ¿no? Que también ellos, como ellos tenían esa necesidad de querer escuchar la palabra, ¿no? Tenían esa necesidad de incluso buscar a Dios así. Incluso, ¿no? Y algunas personas de diferentes recintos igual nos escribían, ¿no? Nos escribían, ¿no? Expresándonos cómo ellos están atravesando, cómo están pasando este tiempo, ¿no? Y escuchándoles, ¿no? De verdad, yo podía sentir humanamente pena, ¿no? Pero más que pena, yo sentía como agradecimiento a Dios, porque a través de esta situación, de esta dificultad, ¿no? Dios también como nos da, ¿no? La palabra, la fuerza en el corazón para compartir su evangelio, así, ¿no? Y también en este campo de retiro, ¿no? De verdad, como el pastor Oxupar no compartía también las historias, ¿no? Que hemos visto, testimonios de vida real, ¿no? Y también los documentales cortos, ¿no? Por continentes que se han pasado, ¿no? Del continente de África o de Oceanía, ¿no? Cómo la iglesia ha ido progresando, avanzando. Incluso yo veía, ¿no? Fotos, ¿no? Cómo la misión ha llegado aquí a Sudamérica. De verdad, ¿no? Yo me siento muy feliz, ¿no? Por esa parte. En mi corazón llegaba una gran emoción, ¿no? Cómo el evangelio tan humildemente ha ido avanzando hasta este punto, ¿no? De lo que es ahora. De verdad, ahora, ¿no? Como muchas autoridades, personas grandes, ¿no? Líderes están conociendo este evangelio. Y de verdad yo estoy agradecido al Señor, hermanos, esta noche, ¿no? Quería expresarles esa parte de mi corazón. Y les pido, ¿no? A todos los hermanos que puedan orar, sí, por los jóvenes, por las familias, por los hermanos. De verdad, no necesitamos constantemente. Yo también más, ¿no? Necesito también escuchar la palabra de Dios. Gracias, hermanos. Muchas gracias a todos. Y gracias por esta oportunidad. Sí, muchas gracias, hermano Rodrigo. Sí, también, ¿no? Cada hermano también que tiene también en su corazón ese agradecimiento que quiere expresar puede también
también se puede transmitir, ¿no?, lo que es este testimonio por medio del internet, para que también los hermanos puedan escuchar y también puedan también recibir, ¿no?, cómo Dios está trabajando, cómo se está anunciando el evangelio también en distintas partes, ¿sí? Así, hermanos, continuando con el programa también vamos a tener, ¿no?, el tiempo de las presentaciones. Para ello vamos a tener 2 presentaciones. Give thanks, la primera presentación, dad gracias, y la segunda, tu nombre levantaré. Esto está a cargo del Colegio Cesori. Vamos a escuchar atentamente, ¿no?, y recibir en nuestro corazón también estas presentaciones. Adelante, por favor.
Sí, esperamos que a través de estas presentaciones que hemos podido ver, también nuestros corazones estén preparados para recibir la palabra, ¿no? Esta noche también pedimos a cada hermano que pueda también poder activar su cámara si se encuentra en el Zoom, así también puedan tomar una postura adecuada para escuchar la palabra de Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios a través del pastor Andrés Lim. Vamos a invitar. Pastor, buenas noches. Adelante, por favor. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, muy buenas noches. Este miércoles, siempre los miércoles hacemos culto de oración. Creo que hay muchas cosas que orar, ¿verdad? ¿No? Tiempos. Y también, ustedes también hay muchas cosas que orar para Dios. Hay muchos. Sí, ese tiempo creo más, ¿no? Y porque también está mucho, ¿no? Mucha parte está aumentando enfermos de diferentes enfermedades. Entonces esta noche escuchando primeramente el culto de oración, ¿no? Primero compartiendo la palabra, luego nosotros oraremos con los hermanos, para los hermanos enfermos y también necesidades de cada uno de nosotros. Usted tiene la Biblia, primero vamos a ver, ¿no? Tiene el libro de Génesis. Libro de Génesis tiene capítulo 37, esta noche vamos a ver. Ya encontraron el libro de Génesis capítulo 37, desde 1 voy a leer, desde 1 hasta versículo 14 voy a leer. Ya, libro de Génesis capítulo 37, desde versículo 1 hasta 14 voy a leer. Y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos y colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos y apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José:
tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él le respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Hasta el versículo 14 hemos leído. Si hace frío, sí, está haciendo muy frío, ¿no? En la mañana y en la noche. Entonces, pone más chompa. Yo también 1 o 2 más abrigando, mejor era mejor. Pero algunos yo veo sin media también, hasta chinela, sí. Por eso se resfría, ¿no? Se enferma. Esta noche nosotros ahí, Génesis, esta historia varias veces hablamos, ¿no? También hemos leído. Leyendo la Biblia alguna parte, no es algunas partes, varias partes no podemos aceptar. Y por ejemplo, y cuando leyendo Génesis capítulo 1 sale, ¿no? Creación de Dios. Para todas las cosas, y Dios cómo creó, hermanos, usted leyendo la Biblia. Dios cómo creyó, ¿no? A cómo había creado a todas las cosas. ¿En qué manera Dios creyó? Por su palabra. Eso usted puede creer. Y cómo ya hablando ya puede aparecer. Crear era. No había, ¿sí? No se ve, pero a través de su palabra y crea, ¿sí? Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Por eso ya mucha parte de la Biblia leyendo ya no podía entender. Porque ya una manera Dios creando utilizó su palabra, ¿cierto? Aunque nosotros no podemos entender, pero sí cree, ¿sí? Ese poder de Dios a través de su palabra. Entonces igual que Génesis capítulo 1 aparece. Todas las cosas Dios planeó. Igual misma manera, en nuestra vida también, esa palabra de Dios sí puede aceptar, creer. En nuestra vida también igualito que la creación de Dios puede ver y aparecer. Y San Juan capítulo 1, ahí leyendo, ya vamos a ver. Si solo voy a leer, si usted solo escuche, ¿no? San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, esta palabra, no solamente palabra era ese verbo, ¿sí? Diferente, que nosotros hablamos, la Biblia explica. Pues esta noche ustedes también, ¿sí? Escuchando, sí, en su corazón también esta noche, sí puede creer, era creer. ¿Qué creer, hermanos? ¿Qué creer? ¿Qué palabra? ¿Palabra de Andrés, mi palabra, o palabra de hermano Cristiano? Ya muy diferente, por eso ya la Biblia está escrito. Como el verbo es Dios, era Dios. Entonces, aunque no podemos ver Dios, pero utilizando era esta palabra de Dios. A través de la palabra Dios mostró todas las cosas. Y luego Génesis capítulo 1 y podemos ver, ¿cierto? La tierra cómo estaba desordenada, vacía, ¿cierto? Tinieblas. En esa tierra cómo Dios mostró era, ¿sí? Creó y todas las naturalezas hermosas. Ahí Dios usó la palabra, ¿sí? ¿Puede entender? Muy rápido entiende, ¿verdad? ¿No? Ustedes, igual que ahora, sí, ustedes sí pueden entender, creer, sí, en su vida también puede ya ver. Sí, ahí ese micrófono creo que cada vez, pastor, yo también escuchando, y pastor, ¿cómo así? Investigando, estudiando, ¿sí? Para que entienda las personas y la palabra de Dios. Aunque muy sencillo, pero mientras escuchando, llegaba al corazón, porque muy fácil era, ¿cierto?
Entonces ahora yo, ¿sí? Y hablando, aunque yo hablo despacito, era, pero usted ¿cómo escucha? ¿Mm? Sí, si no esfuerzo nada, era cierto, sencillo, pero usted ¿cómo escucha? Fuertemente escucha, ¿cierto? Esa tecnología era. Vale la pena si gastar dinero. Nosotros gastamos ese parlante, si caro era caro. También ese micrófono se llama ganso, dice, ganso. Sí, a cuello de ganso, ¿cierto? ¿No? Esa forma de cuello de ganso. Puede doblar, ¿cierto? Es muy caro, era caro. Sí, es tecnología. Entonces, ¿cómo ya yo despacito hablando, ustedes cómo así escucha fuertemente? Ese también tiene aquí adentro. Adentro, ¿qué hay? Yo hablo, ese mi sonido, mi palabra aquí capta, captando, aquí adentro cambia por un señal, ¿sí? Digital era. Este señal cambiando por inalámbrico, por el cable, llega. ¿A dónde llega? ¿A dónde llega, hermanas? Si las hermanas no saben muy bien, ¿no? Ese equipo, ¿cierto? Ropa, maquillaje, sabe muy bien. ¿Cierto? Creo que los hombres más saben. ¿Ya entendieron? ¿Pueden entender? Ya yo hablo despacito. Ese micrófono adentro tiene, capta, recibe mi voz, mi sonido, luego cambia. Mi sonido cambia por un señal, luego ese señal manda. ¿A dónde manda? A consola llega. Consola llega. No amplificador. ¿Sí? Así dice, así. ¿Sí? Ya amplificador, eso recibirá, llegando ese señal que captó mi voz, mi sonido, mi palabra. Ese amplificador, ¿qué hace? ¿Sí? Y amplifica, ¿sí? Para que sea más grande, ¿cierto? Ese amplificador agarra ese señal, luego y abre. No sé cómo abre, ¿cierto? Abre. Luego saca mi palabra. Eso amplifica, más grande, ¿cierto? Luego y pasa a la consola. Luego regula por ese botoncito, ¿cierto? Más fuerte, más chiquitito. Ese regula, ¿cierto? Entonces por consola llega, ¿a dónde llega? Ese parlante. Luego a través de parlante usted puede escuchar. ¿Interesante? Creo que no es interesante ustedes, ¿cierto? Yo también muchas veces escuchando, sin pensar escuché. Entonces, ¿cómo así, pastor, sabe todas las cosas? Entonces, ¿cómo puede saber? No tiene interés, ya no va a buscar. Yo también buscando esa noche, si dentro de la palabra tiene poder, era como esta noche hablamos, ¿cierto? Si para crear, Dios usó una palabra muy sencilla. Dios dijo, ¿qué dijo? Sea la luz, pero apareció. Entonces la gente, nosotros aunque leyendo la Biblia, ¿y cómo puede suceder? ¿Cierto? No podemos entender. Tampoco ya puede aceptar fácilmente. Pero ya, aunque sí, ese sistema de micrófono, poco no, explicando, ¿sí puede entender ustedes? Entonces yo hablo despacito, ese micrófono adentro, ¿qué hay? ¿Qué hay? Agarra mi voz, ¿cierto? Agarra, capta, agarra. Luego manda. Cambia un señal. Por un señal envía ¿a dónde? Amplificador. Ese amplificador, ¿qué hace? Ese señal abre. Luego saca, ¿qué saca? Mi voz, ¿cierto? Eso amplifica. Mandando ese parlante recién puede escuchar. ¿Sí? ¿Puede entender, hermanos? ¿Sí? Ya una pregunta a ustedes. Si este mundo hay una velocidad más rápido, ¿qué cosa más veloz, hermanos? ¿Qué? La luz, ¿sí? ¿Sabe? Estudiaron, ¿no? En el colegio se enseña. ¿Sí? Hasta ahora, sí, más rápido es, y la luz, ¿cierto? La luz. Entonces ustedes cuando habla, ese sonido también tiene la velocidad. ¿Sí? Entonces los científicos investigando, estudiando, este sonido también corre, aunque no tiene patas, ¿cierto?
no tiene pierna, pero ese sonido y corre rápido. Cuando habla, un segundo, ¿cuántos metros corre, sabe ese sonido? ¿Cuántos metros? ¿Cuántos kilómetros? Entonces ese sonido corre, ¿cierto? Allá escucha, ¿cierto? Aunque no tiene pata, pero rápido corre, ¿cierto? Ya, ese sonido, ¿cuántos velocidad? ¿Cuánta velocidad? ¿Sabe, hermanos? Sí, por eso también anote, para que sea ustedes entiendan. Sí, ese sonido por segundo, un segundo corre. ¿Cuánto? 300. Ya anote ustedes, y anotando ustedes también, puede usar, era usar, ¿cierto? Un segundo, ¿cuántos metros corre ese sonido? 340 metros, dice. ¿Ya cuántos metros? Ya 340 metros por un segundo corre. Rápido, ¿es verdad, no? Rápido, ¿verdad? Sí. Más o menos, ¿qué distancia será? 300 metros. Desde acá hasta ¿dónde será? Terminal de bus será 300 metros, 40 metros. Poco más o menos. Ahí, cancha será. Cancha será abajo, poco más o menos. Entonces ese sonido corre, ¿cierto? Un segundo, ¿cuántos metros, hermanos? 340 era 40, sí. Entonces, más rápido es que es la luz, era la luz. La luz es un segundo, ¿cuántos correrá? Sí. Yo también busqué en el internet hoy, ¿no? Toda la noche busqué. ¿Cuánto? 300 mil. ¿Cuánto? 300 kilómetros, hermano. No es metro, kilómetro por un segundo. Sí, demasiado rápido, ¿verdad? ¿No? Muy rápidos. Por eso ya utilizaron, ¿no? Los que ya investigando. ¿Sí? Ese celular, usted tiene celular, ¿sí? Celular llama era, ¿sí? Yo aquí, yo vivo en La Paz, pero y Pastor William vive en Santa Cruz. Entonces yo llamo era, ¿sí? Presionando su número, exactamente. Luego suena, ¿cierto? Tarrun, tarrun, suena. Luego ya Pastor William recibiendo, aló, dice. Entonces, Pastor William, buenas noches. Entonces, ¿qué responde, pastor? Sí, Pastor Andrés, buenas noches será. ¿Cuántos kilómetros será de acá hasta Santa Cruz? Pero como fuera, al lado, ¿cierto? Al lado está hablando. Ya aquí están los voluntarios. Usted también llama a sus padres. Llamando. ¿Sí? Qué raro era. Parece al lado está, al lado de mí. ¿Sí? Mamá y papá, ¿cómo está? Está enferma. ¿Qué pasa? ¿Cierto? Ya al lado se siente. Ya, ¿cómo puede suceder esto también? ¿Sí? Igual era celulares. Dentro de celulares tiene también sistema. Yo hablo igual que ese micrófono. Hablando mi palabra, ese celular agarra, capta, ¿cierto? Luego, sí, a través de, ¿cómo dice esto? La onda. Aquí yo también escribí. Radiación electromagnética, ¿cierto? Radiación, dice, radiación electromagnética. ¿Puede entender, hermanos? ¿O difícil esta palabra? ¿Entiende, no? Sí, radiación electromagnética. Como un señal era un señal, ¿sí? Las ondas. Entonces, esa es mi palabra, mi voz, mete, ¿a dónde? Dentro de esa señal era, ¿sí? Como, sí, radiación electromagnética. Ahí adentro, ¿cierto? ¿No? Esa es la velocidad de esa onda, ese señal también, igualito que la velocidad de luz, era luz. Sí. ¿O puede entender todos? Yo también estoy hablando bien o estoy explicando bien, no sé muy bien, ¿sí? Aunque yo hablo, usted pueda entender bien, por favor, ¿cierto? Entonces, más rápido es luz, era luz. Por segundo, 300.000 kilómetros corre. Rápido, ¿verdad? ¿No?
300 kilómetros. Entonces eso muy rápido, ¿verdad? ¿No? Sí, para que entienda ustedes. ¿Usted dónde vive? ¿En dónde vive? En esa tierra, ¿cierto? Esa tierra grande. Esa tierra es, como dice ese alrededor de la tierra, ¿cuántos sale midiendo? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Sí, anote, ya anotando. 40.000 kilómetros, esa tierra, ¿cierto? Sí, como dice circunferencia, ¿no? Circunferencia dice alrededor de la tierra, 40.000 kilómetros. Pero la luz por segundo, ¿cuánto kilómetro corre? 300.000 kilómetros. Entonces, ¿qué velocidad, verdad, no? Un segundo, sí, según la velocidad de luz, un segundo corriendo, sí, siete y medio vuelta esa tierra. ¿Rápido es? ¿Muy rápido? Ahí ya explicando un poco más, ¿puede entender? ¿Cuántas veces? Sí, un segundo, según la velocidad de luz, corre la luz, ¿cierto? Un segundo, 7.5 vuelta esa tierra tan grande, muy rápido, ¿sí? Ya entonces, sí, ese celular es por eso, ¿qué utiliza? ¿Mm? Radiación electromagnética. Porque esa radiación como electromagnética es misma velocidad tiene. ¿Qué velocidad tiene? De la luz, misma velocidad. Entonces muy rápido, ¿cierto? Por eso aquí ustedes hablan, sí, mamá, ¿cómo está? Entonces, Pastor William, ¿cómo está allá en Santa Cruz? Entonces, esa velocidad agarra, ¿qué agarra? Mi voz, mi palabra, agarra, ¿qué agarra? Estos, radiación electromagnética. Adentro pone, luego corre. ¿Qué velocidad corre? Un segundo, 300 kilómetros por segundo. Imagínense entonces, por segundo 7.5 vueltas, media vuelta de la Tierra, ¿no? Entonces Santa Cruz tan cerca, ¿cierto? ¿No? Comparando. Por eso dentro de sí, radiación electromagnética, adentro ya meterá mi palabra. Luego dentro del celular, ese por señal envía. ¿A dónde envía? Celular de Pastor William, ¿cierto? Recibe. Luego dentro de su celular también, ¿qué hay? Capta, luego y abre. Luego mi voz y saca. Por eso escucha, ¿cierto? Sí. Buenas noches, Pastor William. Agarra en mi celular. Luego envía señal rápido, ¿cierto? Celular de Pastor William, agarra, luego abre, luego ya. Pastor William, buenas noches, así habla. Ese por segundo, ¿cuánto? Muy rápido, ¿cierto? Por eso ustedes cuando hablando como fuera al lado está, ¿cierto? Entonces, hoy en día más tecnología es. Por eso no solamente pone sonido, ¿qué pone más? ¿Qué pone? Imagen. ¿Usted videollamada hace? Hasta mi imagen pone, ¿sí? Aprovechando esa característica. ¿Qué característica tiene radiación, esa señal, onda, ¿cierto? Por esa velocidad lleva a todo lado, todo el mundo. Y capta, luego lleva ahí, ya muestra. Entonces, igualitos. Entonces, aunque nosotros no todo podemos entender, ¿cierto? ¿No? Yo ahora aquí en La Paz hablo. También videollamada. Yo muestro. De vez en cuando también yo me fui al mercado. Entonces soy varón, no sé muy bien, ¿cierto? Verdura, ¿qué voy a comprar? Sí, complicado, ¿cierto? Entonces me ayuda mucho celular. ¿Sí? Videollamada, llamando a mi esposa. Luego muestra, ya ¿qué voy a comprar? ¿Qué cosa, cierto? Entonces, esto era esto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así? ¿Sí? Mi esposa está lejos, pero como fuera está ahí, ¿cierto? Aquí al lado. Eso a través de eso, bien tecnológico, ¿no? Tecnología. Se hay usando esa radiación
¿cómo se llama? Electromagnética. Su característica es muy rápido, veloz, era veloz, como la velocidad de la luz. Era muy rápido, lleva. Sí, por eso ayuda mucho en nuestra vida, ¿cierto? Iguales, hermanos, no todo podemos entender. ¿Sí? Como mi voz agarra, cambia, luego lleva. De ahí otra vez abre, saca mi voz, mi imagen, no podemos entender todos. Pero estamos viviendo, ¿cierto? Sí, ese beneficio de radiación, esa radiación. Igualito, hermanos, no podemos entender, ¿sí? Cómo Dios a través de su palabra creó todas las cosas, sea la luz y fuera, ¿cierto? Produzca todas las hierbas, ¿cierto? Árboles que tienen semillas, diferentes especies. Entonces producieron diferentes árboles, diferentes semillas que tienen árboles. No podemos entender, ¿cierto? ¿No? Pero ya esta palabra acepta, cree, también puede ver, ver. Ya usted tiene el libro de Hebreos, vamos a ver. El libro de Hebreos capítulo 1, el versículo ya 3. ¿Ya encontraron todos? Ya el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 3. Ya voy a leer. El cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra y su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ya en el versículo 13 leyendo una parte, ¿sí? Sustenta era todas las cosas. Ya, Dios, ¿en qué manera sustenta este mundo, todas las cosas del mundo? Con su y palabra. ¿Sí? Con la palabra de su poder era. A través de palabra, ¿sí? Palabra, Dios sustenta. Génesis capítulo 1 también, Dios habló, dijo, ¿cierto? A través de palabra y mostró, creyó, todas las cosas aparecieron. Misma manera, como mi voz, aunque yo hablo despacito, pero agarra, luego lleva, ¿cierto? Luego usted, ¿cómo escucha? Fuertemente, ¿cierto? Igualito era. Dios también igualitos, igual que esa manera, dentro de la palabra de Dios, ¿qué puso? Aquí dice su poder era poder. Amén, hermanos. ¿Qué amén? ¿Qué amén? Sí, pastor dice que amén, por eso amén. Ya dentro de la palabra Dios puso, era igualito, ¿sí? Dentro de ese señal, agarra, pone. Las personas también, ¿cierto? Utilizando tecnología, mi voz, pequeña voz, mete, ¿en dónde? Radiación electromagnética. No sé cómo mete, no sabemos, ¿cierto? El león sabe, inteligentes. Pero nosotros usamos, ahí usando era todas partes. Igual, Dios también puso, ¿en dónde puso su poder? Dentro de la palabra era. No entendemos cómo Dios pone, pero aquí dice, ¿sí? Con su palabra con la palabra de su poder era. Dentro de la palabra ya puso, ha puesto. ¿Qué ha puesto, hermanos? Poder era poder. Usted sabe, esa tierra gira. ¿A dónde gira? ¿A dónde gira? ¿Dónde vive ustedes, cierto? ¿En dónde vive ustedes? Alguien dice, yo vivo en La Paz, pastor, dice. Quiero golpear, ¿cierto? ¿En dónde vive? En esa tierra, ¿cierto? En esa tierra.
esa tierra gira. ¿A dónde gira? Alrededor del sol era. Por ejemplo, ese micrófono es sol. Eso es tierra. Eso gira. Creo que ustedes ya aprendieron, ¿no? En el colegio. Sí, para que entienda una vez más. O sea, ese sol, eso es la tierra, gira. Pero, ¿verdad, no? Sí. Ya aquí empieza dando una vuelta, ¿cierto? Alrededor del sol, esa tierra, ya llegó a su lugar. ¿Cuánto tiempo se tarda? ¿Cuánto tiempo se tarda? Hermana Tania. Un año, ¿cierto? 365 días, un año, ¿cierto? Así, un mes, 2, 3, 4, 5, 6, la mitad, ¿cierto? 7, 8, 9, 11, ya 12, un año, ya recién llega una vuelta, ¿cierto? Entonces nosotros hablamos, ¿cierto? Como dice la medida alrededor de la tierra, ¿cuánto era? ¿Olvidaron? Anotaron ya, fíjense, ¿qué medida tiene circunferencia de la tierra? 40.000 kilómetros. Por eso 40.000 kilómetros ya dividido y ya un año es, ¿cierto? Ahí sale la velocidad de la tierra. ¿Cuánta velocidad sale? Aquí yo anoté, ¿sí? No se preocupe, ¿sí? Sí, solo escuchando va a entender. Entonces, durante la tierra dando una vuelta alrededor del sol, ¿verdad, no? Sí, y tarda un año. Entonces, según la distancia medida, todo calculando, la velocidad, dando una vuelta del sol, ¿cuánta velocidad sale la tierra? Aquí, 30 kilómetros, su velocidad por segundo. ¿Cuánto kilómetro? Por un segundo, 30 kilómetros, la velocidad de tierra. ¿Puede entender, hermanos? Ya, ¿quién sí dijo? ¿Quién sí dijo? Ya, un segundo, 30 kilómetros, por esa velocidad gira, ¿cierto? ¿A dónde gira la tierra? Alrededor del sol era. Pero ¿qué velocidad? 30 kilómetros. ¿Usted puede entender, puede sentirse esa velocidad? Para que entienda, ¿no? ¿Usted sabe pistola? ¿Cierto? Pistola. Esa pistola también la velocidad. ¿Sí? Cuando dispara, sale, ¿cierto? Su velocidad es, ¿cuánto? Un segundo, menos un kilómetro. Menos un kilómetro. Pero la tierra, ¿cuánta velocidad gira? Y 30 veces de una bala. Esa tierra. Usted, entonces, ¿cómo está viviendo? Oh, imagínese. No así era, no así. ¿Cierto? Entonces, ¿usted cómo tiene que ya vivir aquí? Mirando, ¿cierto? ¿Oh? Como mareado. Pero así usted vive mareado. No era, no. Ese increíble milagro. O sea, ese tierras mantiene, sustenta era. ¿Quién? Y puso ese poder de Dios puso. ¿En dónde? Dentro de la palabra. ¿Sí? Génesis capítulo 1 leyendo era. Dios dentro de la palabra puso ese poder. Luego a través de su palabra y manifestó era todas las cosas. ¿En dónde puso Dios? ¿En dónde? ¿Ya puede creer? Sí, tal vez no puede entender. Acepta, nomás, acepta. Como micrófono no sabe, hermana, mujer, no sabe qué será esto. Pero, escucha bien, ¿cierto? Igualito era, igualito. Funciona muy bien, ¿cierto? Las hermanas. Aunque no sabe, ¿sí? Pero ya cuando ya agarra micrófono, habla, canta, ¿cierto? Entonces la gente a través de ese sistema,
todo ya puede escuchar. Aunque no todo entiende, pero cree, ¿qué cree? Micrófono me ayuda, ¿no? Muy útil era. Si no necesita gritar, ¿cierto? Despacito habla a través de ese sistema ya y suena fuertes. ¿Eso usted cree? No cree, solo usa, ¿cierto? Igualito era. Dios también, aunque no todos podemos entender, cómo a través de la palabra, dentro de la palabra, Dios puso, ¿qué puso? ¿Sí? Luz, árboles, naturalezas, poderes, sabiduría. ¿Cómo puso? No entendemos. Pero funciona, funciona. Cuando cree, ¿qué cree? La palabra. Acepta y funciona, igual que ese micrófono. Amén. No sé si esta noche estoy explicando bien o no, o más se confunde ustedes tal vez. Sí, entonces vamos a buscar, ¿sí? Una parte, ¿sí? Esa noche vamos a buscar. Usted tiene San Mateo, capítulo 13. San Mateo capítulo 13. Ya, San Mateo capítulo 13 leyendo sale parábola, ¿cierto? Parábola del sembrador. Entonces Cristo por esta parábola y explicaba, ¿no? Predicaba la palabra. Entonces ese sembrador sembró, ¿sí? La semilla, ¿sí? En primer lugar sembró. ¿En qué lugar sembró? Ya usted también puede responder bien, ¿no? Ya ustedes también juntos. Aunque todos ya saben, pero ya así responde, entonces mejor, más divertidos. Ese sembrador, primeramente la semilla, ¿en dónde sembró? ¿En dónde? Ya camino era camino. Sí, sembró en el camino, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, llegaron las aves, ya comieron. Luego ese sembrador, ya otra vez, la semilla sembró en segundo lugar. ¿En dónde? Pedregales. Pero ahí, sí brotando, porque no tenía raíz y profundidad, cuando salió el sol y se secó, ¿verdad? ¿No? Y murió. Ya sembrador, ya sembró la semilla, tercer lugar. ¿En qué lugar? En el lugar de espinos. ¿Qué pasó ahí? Creció y dio frutos. Murió, dice, ¿no? Ahí también. ¿Por qué murió? Sí, espinos ahogó, ¿cierto? Y mató. Luego ya último lugar sembró. ¿Sí? Ahí creció y dio y fruto, ¿cierto? Entonces la gente escuchando no podía entender. Jesucristo interpretó, explicó. Ya vamos a ver. Y eso junto vamos a leer. Ya 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, dice. Ya, entonces Jesús explicaba, interpretaba, porque no podía entender muy bien, ¿sí? Una historia, una palabra muy sencilla, pero no llegaba a la gente. Entonces explicó, ¿verdad, no? Sí, ese semilla, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Hay sembrador semilla, ¿cierto? Se siembra la semilla. ¿Esa semilla qué dice la Biblia? Sí, ¿hay qué dice? ¿Han leído? Ya 19, ¿sí? Ya cuando alguno oye la palabra del reino era. Esa semilla es palabra de reinos, ¿sí? Viene de Dios, ¿cierto? Entonces siembra, se cae. ¿En dónde?
En el corazón era, en el corazón. Sí, claro, ese corazón, cada persona diferente, ¿cierto? Como aquí, diferentes lugares. Entonces nuestro corazón siembra. ¿Qué siembra? Esa es la palabra, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? El mal lo que hace, arrebata, lleva. Entonces no ve frutos, no ve, ¿cierto? Lleva. Porque como nosotros explicamos, dentro de la palabra Dios pone su poder. ¿Para qué? Manifiesta. A través de la palabra Dios trabaja. Pero hay ya Dios sembrando cada persona en nuestros corazones que siembra esta palabra, ¿cierto? Pero ya toda la manera, ¿qué hace ese malos? Ese malos lleva, arrebata, para que no vea y frutos, por eso no puede ver, dice. Iguales, pedregales, luego también espinos, ¿cierto? Pedregales, ¿qué quiere decir, hermanos, aquí? Mirando, escuchando interpretación de Jesús, el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra. Luego, ¿cómo está escrito? Luego, y tropieza. Ya ustedes también escuchando, ¿qué llega? Aflicciones, situaciones. Viendo eso que hace, tropieza, hace caer, para que no se cae, ¿no? En nuestro corazón. Hablando no para que no entienda, no acepte, eso hace, tropieza, ¿cierto? Y quita. Luego también, tercer lugar es, ¿qué lugar? Vamos a ver. El versículo usted tiene 22. 22 tiene, ya juntos vamos a leer juntos. Ya 1, 2 y 3. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces esa palabra de reinos quiere, ¿verdad? ¿No? Sembrar en nuestro corazón. Pero ¿qué cosa impide, hermanos, aquí? En el lugar de espinos. El afán de este siglo. Ustedes también tienen ese afán. Estoy haciendo bien aquí en la iglesia. Estoy haciendo esa verdad, ¿sí? ¿Está bien o no? ¿O está perdiendo todos? Ya este mundo necesita, ¿cierto? ¿Qué necesita? Para vivir bien, ¿cierto? Sí, necesita títulos, estudiar, trabajar, ganar, ¿cierto? Pero aquí usted ¿qué hace tal vez? Muy lejos de esto. Entonces estoy haciendo bien. Entonces aquí también es, aún escuchando la palabra, esa palabra de Dios, ¿cierto? Ya dentro de la palabra Dios puso, ¿qué puso, hermanos? ¿Qué puso? ¿Se puede ver? Ya no podemos entender, ¿cierto? Donde hablamos igual que este micrófono. No todo entiende, pero funciona igual. Sí, aún no todos entendemos, pero sí o sí Dios dentro de la palabra hay poder. Luego muestra, manifiestas. Entonces una persona, esta palabra se cae, creyendo va a ver, funciona, ve, cierto. Pero lamentablemente, algunos como camino, algunos pedregales, ¿cómo es? ¿Qué vienes? Aflicciones, tribulaciones. Ahí y como tropieza y no puede ver, ¿cierto? Igual algunos nuestro corazón es espinos. Espinos, ¿qué quiere decir, hermanos? El afán de ese siglo. Luego también
También más, ¿qué más? Vean en su Biblia el afán de ese siglo, luego el engaño de las riquezas. Riquezas buenas, ¿cierto? Pero más adelante, engaño era engaño. Como ilusiones, engaño era, ¿sí? Riquezas, ¿sí? Engaño de riquezas. Entonces, mientras ese engaño de riquezas siguiendo la palabra, si se ahoga y se ahoga, mata era. Por estas cosas, mata era. Dentro de la palabra hay poder, hay todas las cosas era. Pero a través de estas cosas se ahoga y mata, que no puede ver era. No solamente semilla, palabra nomás, si se ahoga muere. ¿Qué muere? Juntamente poder de Dios, juntamente toda la sabiduría de Dios, juntamente muere y desaparece. Por eso ya muy importante ahí, ¿sí? Si siembra, ahí sí o sí va a haber. Pero Satanás también, toda la manera que no siembre, no acepte, toda la manera, Satanás también hace, engaña. Por eso ya último lugar, a esta palabra, se cayó, dice, se cayó. Se cayó, luego entendió, dice, entendió. Dio 100 veces, 60 veces, 30 veces, no sé. ¿Qué 100 veces ha dado? No sé, ¿qué 60 veces? ¿Qué cosa? Pero cuando se cae, cree, va a haber, va a haber. Esa noche nosotros, Génesis, ¿no? Hemos leído, vamos a ver, Génesis capítulo. ¿Qué capítulo nosotros hemos leído? 37, ¿verdad, no? Jacob tenía varios hijos, pero uno de ellos se llama José. José en vejez nació, dice. Por eso, y Jacob tenía más cariño, ¿no? Hacia su hijo José. Entonces ese José hablaba, defectos, errores de sus hermanos a sus padres. Entonces ya sus hermanitos así, avisando a sus padres. ¿Cómo se siente? Creo que mal, ¿cierto, no? Igualito era aquí. Entonces los hermanos de José no le gustaron a José, odiaba. Pero el padre, sí, amaba mucho, tantos, muchos cariños. Se más odiaba, ¿cierto, no? Más quería golpear. Pero un día soñó, dice, soñó. ¿Qué sueños soñó José? Ya vamos a ver, ya en qué versículo sale. 5 sale, ya 5. Y soñó José un sueño, lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que estábamos y aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío era. Entonces José soñó un sueño. En su sueño, ¿qué apareció? Atábamos manojos, hermanos. Pero ya el manojo de José se levantó. Luego los manojos de los hermanos, ¿qué hicieron? Inclinaban. Entonces, aunque su sueño y contó era José, pero sus hermanos escuchando, tenía rabia, envidia, ¿cierto? Odio. Sí, desde antes también no tenía buen corazón, ¿no? Para sus hermanos. Pero además, y contando su sueño, más peor. ¿Qué quiere decir, hermanos? Los manojos de hermanos inclinaban ante manojo de José. ¿Qué quiere decir? Ya usted tiene hermanos. ¿Cuándo usted rodilla ante sus hermanos?
Cuando presta dinero, cuando se rodilla, inclina. Ya entre familia no hace, ¿cierto? No hace. ¿A quién? Solo más alto, ¿cierto? Alto, a un hermano familia, pero siendo quien rey era rey, políticamente alto, ¿cierto? Ahí ya debería inclinar. Entonces, ¿qué quiere decir? Por eso ya sus hermanos hablaron. Sí, aquí, versículo 8. Le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Ya aquí vamos a ver, antiguamente Dios también, ¿sí? A través de sueños apareciendo luego y hablando. Entonces en el sueño, ahí Dios ha dado, tenía plan. ¿Qué plan tenía Dios con José? Los hermanos, ¿a quién se arrodilla? Inclina. Rey era rey, ¿cierto? No, rey, sí, altos rangos. Entonces ellos odiaron, aborrecieron. Tú reinarás a nosotros. Entonces ya los hermanos se daban cuenta, ¿es cierto? Sí, él quiere ser rey de nosotros. Entonces ahí aborrecieron. Entonces ahí pasando otra vez soñó, dice, vamos a ver el versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Entonces ese ya sueño también, ¿sí? ¿Qué quiere decir, hermanos? Ante José, el sol, la luna, 11 estrellas y inclinaron, ¿cierto? ¿No? Igualito era, igualito. Pero su padre habló, tú vas a ser rey de nosotros, ¿cierto? Como nosotros, ¿sí? Postraremos ante usted. Entonces él, aparentemente él hablaba sueño, ¿cierto? Sueño. En su sueño y soñó. Pero se daba cuenta, se daba cuentas. Dios tenía plan, era plan. ¿Qué plan, hermanos? Dios planeó un plan. ¿Qué plan? A través de ese sueño de José, mostró. Dios, ¿qué plan tiene, hermanos? Estoy leyendo esa parte. Ya usted ya sabe todo, ¿no? Ya Dios, ¿qué plan tiene, hermanos? Sí, levantando ese José, aún chiquitito, más menor, pero levantando como el gobernador. Luego, ¿sí? Antes de levantar, primero mandando a Egipto. Ahí levantando un gobernador, luego salvar era salvar. Porque va a llegar hambre, todo va a morir. Entonces Dios planeaba, ese plan puso, ¿en dónde puso? En sueño era, mostraba, ¿cierto? José, yo tengo un plan, ¿qué plan? Voy a levantar, voy a usar a ti, ¿cierto? Levantando un gobernador en Egipto. Luego salvar era salvar. A tu familia, a todas las personas. Entonces contando sus padres, sus hermanos, ¿creyeron esto? ¿Creyeron? Se enojaron. ¿Tú quieres ser nuestro rey? ¿Oh? Luego, ¿qué hace sus hermanos? ¿Tú quieres ser nuestro rey? ¿Sí? Y dígame, ¿sí? ¿Tú quieres ser reyes? Entonces ellos odiaron, aborrecieron. Pero José, ¿qué hizo? José, ¿qué hizo? Sí, creyó, ¿verdad, no? Sí, después de creer ya vamos a ver el versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Después de contar ese sueño José ante
sus padres y sus hermanos. Luego su padre envió sus hermanos para que apacente, ¿sí?, sus ovejas en Siquem. Después de enviar sus hijos y Jacob, ¿verdad? ¿No? Sí, tenía muchas preocupaciones. Entonces hay versículo ya 13. Ya versículo 13 tiene, hermanos. Ya hay muy importante, ¿sí? Conmigo junto, ya podemos leer. ¿Ya encontraron 13? Ya con gran voz junto podemos leer. 1, 2, 3. Ya aquí leyendo 13, su padre tenía mucha preocupación de los hermanos, sus hijos que envió en Siquem. Por esa mucha preocupación quería saber, ¿está apacentando bien? ¿Está comiendo bien? ¿Algo está sucediendo o estará bien todo, no? Entonces, único hijo, ¿quién? José. José estaba al lado. ¿Por qué? Ese hijo más amaba, ¿cierto? No quería enviar. Más seguro es al lado, usted es padre, por eso y se quedó. Pero pasando el tiempo enviando sus hijos, tenía muchas preocupaciones. Por eso el versículo 13 que dice, ya dijo Israel a José, José, ya llamó. José, luego ¿qué dijo? Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ya ven, y te enviaré a ellos. Y él le respondió, heme aquí. Ya aquí vamos a ver. Ya ustedes, ¿quién es? José era José. ¿Quién es ustedes? Ya, ¿quién es ustedes? Ya como fuera una persona, José, ¿cierto? Cada uno. Entonces, mi persona, ¿quién es? Padre, ¿cierto? Jacob. Entonces, soy padre, ¿cierto? Ya llamó, era según versículo 13. José. Ya usted José era, ¿cierto? Ya, padre llamó, José, ven. M aquí así responde. Sí, papá, dice, ¿sí o no? Sí, papá. Sí, qué raro usted es, ¿cierto? Ya otra vez. Ya todos los hermanos que también participando en Facebook, Zoom, ¿entendieron bien? Sí, ahí creo que papá entender bien. Ya soy padre. ¿Ya usted de quién es? Ya estoy llamando, ¿sí? Responde bien. José, ven aquí. Estoy muy preocupado. Tus hermanos están en Siquem, no sé, está comiendo bien. O algún animalito, ¿sí? Está hiriendo. Tú puedes ir allá, ¿sí? Si vaya allá, ve, luego me avisa cualquier cosa. Otra vez, ¿sí? Creo que mis hijos están mal, ¿cierto? No he escuchado muy bien. Ya otra vez, ya desde el principio. José, ven aquí. Sí, ¿cómo está? Muy bien, qué bien, yo también. ¿Cenaron bien? Sí, hijo mío, estoy muy preocupado por tus hermanos. Tú sabes que envié, ¿verdad? Para que apacenten. Pero no sé cómo estar allá. Yo quiero enviarte allá, que vea, luego me informe. ¿Está bien? ¿Ya está bien? Ya aquí es muy importante, ¿sí? Dios mostró, que mostró su plan, ¿sí? Su plan mostró en el sueño de José. Plan de Dios, ¿qué era, hermanos? Que sea rey, ¿no? El gobernador en Egipto, que salva, ¿sí? Protege. Entonces, para cumplir, mostrar era ese plan, ese poder de Dios,
Dios usó una palabra. ¿Qué palabra? José, estoy muy preocupado. Vaya allá, ¿dónde está tu hermano? Vaya, luego ve, luego me avisa. ¿Está bien? Está durmiendo, parece. Ese malcriado es algunos. No, como antes, padre. No, ya otra vez. Ya vaya allá, ¿está bien? Si ahí, si José, heme aquí, ¿qué quiere decir? Sí, papá, ¿cierto? Sí, yo haré. Y la palabra era, la palabra de padre entró, ¿cierto? Esa palabra muy difícil era entrar. ¿Y por qué ya muy difícil? ¿Sus hermanos le gusta a José? No le gusta. Pero ese lugar sí que era lejos de padre. Entonces no está padre, papá y mamá. No va a proteger. Era. Si cuando vaya, ¿sí? ¿Dónde están sus hermanos? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Va a golpear tal vez, ¿cierto? Porque no hay padre, madre. Cuando hay padre, madre, ya quiere golpear, ya su padre, madre va a proteger, ¿no? Va a ayudar. Entonces ahora su padre quiere enviar. ¿A dónde quiere enviar José? ¿A dónde? ¿Dónde no quiere? ¿Dónde no quiere? Donde él demasiado tiene peso, no quiere. Pero ahí padre dijo, ven, estoy muy preocupado, quiero enviar allá, dice. ¿Está bien? Sí, muy bien, mis hijos, ¿cierto? Obedecen muy bien. Si Dios a través de esta una palabra, muy sencillo era, quiero enviarte, vaya. Entonces José aceptó, era, ¿qué aceptó? Aún él tenía peso, no quería ir, ¿cierto, hermanos? ¿Sí? ¿Qué va a suceder allá? Él imaginaba, era. Sí, allá es muy complicado, mis hermanos, ¿qué haría? Pero esta palabra de padre, ¿qué pasó? Entró. ¿A dónde entró? ¿Ya a dónde entró? En su corazón. Versículo 14, se fue a Siquem. Amén, hermanos. Dentro de esta palabra Dios puso, ¿qué puso? Y plan era plan. ¿Qué plan? Plan de Dios, ¿qué era, hermanos? Ser gobernador. Sí, enviando a Egipto. Levantar, gobernador, salvar todas las personas. No se veía, era ese plan de Dios. Pero una palabra de padre entrando, ¿sí? En el corazón de José, heme aquí. José también sabía eso. José también sabía eso. Va a ser, soy gobernador en Egipto. Luego voy a salvar mi familia, todo. Él sabía todo. No sabía, sin saber, solamente aceptó. Aceptando esa palabra, dentro de la palabra de padre había, era. ¿Qué había? Ese plan de Dios, poder de Dios. Esa palabra llevó ¿a dónde? A Egipto. Había situaciones, pero esta palabra se levantó. Luego, siendo gobernador, salvó o no salvó a su familia, salvó y todos hermanos. Génesis leyendo sale, la tierra estaba desordenada, vacías y tinieblas. Dios mirando, Dios planeó. Mirando esa tierra, Dios planeó. ¿Qué planeó Dios? Dios, ¿qué planeó? Génesis capítulo 1 leyendo, hermanos. Un paraíso era, un paraíso, ¿cierto? Un paraíso. Ese paraíso, poder, ese plan de Dios poniendo dentro de la palabra. Luego Dios cumpliendo, mostrando uno a uno. Ya esta noche, hermanos, aquí nosotros escuchamos, ¿verdad? ¿No? José. A través de ese sueño, Dios quería usar a él, que sea el gobernador y salvar. Pero ese poder, ese plan
dentro de una palabra era. Dentro de una palabra poniendo. Sí, aceptó, ¿cierto, hermanos? José, yo quiero enviarte. ¿A dónde? ¿Dónde están tus hermanos? Ya, vaya, ¿está bien? Si solo dos nomás, si responde, si otros no. ¿Ya está bien? Sí, los que aceptan, ¿cierto? Esa palabra entra, esa palabra cumple dentro de palabra. Ahí era. Pero así rechaza. No, papá, allá es malos ellos. Mis hermanos malos. ¿Por qué me envía? Si mejor, papá, no quiero ir. Si rechazaría, ¿qué pasaría? Juntamente ese plan de Dios, todos, y moriría, ¿cierto? ¿Ya puede entender, hermanos? Sí, ¿qué quiero hablar? Sí, la palabra. Aún no se ve nada, era. Sí, como la semilla. Pero dentro de la palabra, Dios puso ese poder. Solamente nosotros, ¿qué hacemos? Aún no entendemos bien, pero cuando acepta, sí o sí va a haber, va a haber. Aquí en Bolivia nosotros trabajamos, ¿sí? Y área de régimen penitenciario. ¿Cómo empezó en el principio? ¿Sabe, hermanos? Te explicamos, ¿verdad? ¿No? Te explicamos. Entonces, ¿cuándo empezó? Antes de empezar pandemia, cuando estaba mi persona en Santa Cruz, Pastor Kim Gi-sung llegó a Santa Cruz. Hicimos convenios con régimen penitenciario departamental de Santa Cruz. Sí, Palma Sola, ¿verdad? ¿No? Ahí hicimos. Luego nosotros y predicamos la palabra en la cárcel. Pero nosotros no sabíamos cómo va a ser, solo hicimos convenio. De vez en cuando visitamos y predicamos. Pero como por ese convenio ya estaba abierta, ¿cierto?, la puerta. Pero pasando el tiempo y sucedió pandemia. Entonces, toda parte, ¿verdad?, no se cerraron, no podía ya ingresar a la cárcel. Pero un día Pastor Kim llamó. Entonces, hermano Andrés, ¿cómo está? Sí, pastor, muy difícil aquí en Bolivia. ¿Por qué difícil? Aquí es pandemia, ¿cierto? Cuarentena, no podemos salir. Me recuerdo, ese día según número de carnet de identidad, ¿no? Si sale, solamente comprar, ¿no? Entonces explicamos. Luego, sí, hermano Andrés, sí estamos trabajando área de régimen penitenciarios. Se cerraron toda la puerta, ya no se puede. Pero escuchando la palabra del pastor, siervo, sí, podía recibir, dice. Ya no podemos estar ahí de esta manera. Nosotros entramos, predicamos. ¿En qué manera predicamos? En la cárcel. Regalando, dice, regalando. Por pandemia ya no puede entrar. Nosotros donamos televisiones. Luego por flash memory, ahí llevamos prédica, que vean, escuchen el evangelio. ¿Está bien, hermanos? ¿Está bien? Ya, José, ¿está bien? ¿Qué sí? ¿Qué sí? Ya, ¿qué sí? Ustedes comprando televisiones, ¿no? Luego y regalan a la cárcel. ¿Está bien? ¿Está bien? Si parece ustedes tienen un corazón muy grande. Entonces, Pastor Kim me explicó. Hermana Andrés, compramos, ¿sí?, televisiones. Entonces ya aquí en Bolivia las cárceles poco es, 1, 2, 3 lugares, varios lugares. Pero me dijo, metemos todos los lugares de la cárcel. ¿Qué metemos? ¿Qué regalamos? Y televisión era televisión. Televisión es un juguete, no es caro era. Pero pastor nos explicó. Entonces en el principio, como aquí José, sí papá, así respondió, ¿verdad? ¿No? Pero yo no respondí en el principio. Hermano Andrés, vamos a donar. Entonces, dentro de mi corazón yo respondí. ¿Qué responde, hermano? Usted quiere, usted hágalo usted.
yo no quiero, ¿por qué yo quiero, voy a comprar, no? Luego regala. Tampoco mi cuarto, si no tengo tele grande. No, no salió, no. Pero ¿cómo sabía, Pastor Kim, cierto, no? Yo voy a ayudarte, dice, yo voy a enviar dinero. Entonces, enviando dinero, ¿quién va a rechazar? Si nadie, si yo también, amén, aleluya, pastor, yo dije. Ahí recibimos. Entonces, pastor muy sabio, ¿verdad? ¿No? Muy inteligente, sabía muy bien mi corazón. Entonces, sí, pastor, gracias. Yo voy a enviar dinero, pero solamente para un televisor. Luego uno más, tú compra, dice. Entonces, pastor, enviando dinero, ¿cómo puedo rechazar? ¿Cierto, no? Muy malo era. No, entonces muy malo. No podía rechazar. Entonces, pastor, así preguntando, empezamos. Ahora, sí, ahí empezamos, pero ahora 27 lugares, ¿cierto? 27. Claro, ahora todavía falta, pero ahí nosotros hicimos convenios. Primero 1 año, después 5 años, renovamos. Luego ahora también 9 departamentos, todo territorio de Bolivia, entramos. 9 departamentos, todo tenemos convenios. Entonces ahí nosotros coordinando, cualquier momento entramos, luego predicamos. Muchos pastores se sorprendieron. ¿Cómo ustedes lograron? Dice, con gobiernos. Porque ¿cómo logramos nosotros? ¿Cómo logramos? José, ven, yo quiero enviarte. Vaya, ¿está bien? Sí, creo que es malcriado y alguno no responde, no quiere, sí, disculpe, sí. Dentro de la palabra hay todo, hay todos, ese secreto. Yo también muchas veces en la iglesia no podía entender. Ustedes han escuchado cómo yo podía casarme. No podía entender. Una palabra era una palabra. Andrés, hágalo por el corazón de Dios. Yo no quería muchas veces. Me daba miedo, si chocaba mucho eso. Recordando una palabra del siervo. Pastor me había dicho. Recordando esa palabra, una vez acepté. Nunca imaginé, eso va a funcionar. Eso me va a ayudar. No, solamente una palabra. Sí, una vez aceptando, dentro de la palabra había todas las cosas. En el principio nunca imaginé. Y abrirá 9 departamentos a través de un televisor regalando. Jamás yo pensé. A través de trabajo, convenio, ¿no? Todo territorios. Hasta donde no hay iglesias, entrando, predicando. Luego, también las personas escuchando el evangelio recibieron la salvación. Formando reuniones, hermanos salvos. Luego ya predicando, viajando los ministros. Por ese trabajo de régimen penitenciarios, también las autoridades. Casi todas las autoridades encontramos un milagro. ¿Cómo logramos, hermanos? ¿Cómo logramos? Eso secreto. José, ven, vaya, ¿a dónde vaya? Donde tus hermanos. José, que respondió, sí, papá era, sí, papá. La palabra de padre entró, sí, entró. Dentro de esa palabra Dios todo puso, todos los planes. La creación de este mundo también igual era. Dijo Jehová Dios, dijo. ¿Qué dijo? Sea la luz. Dentro de esa palabra todos. Cuando la tierra acepta, ¿sí? Entra y la tierra y podía ver, era ese milagro, el poder de Dios. Esa noche, hermanos, tal vez no entendemos todas las cosas. En la iglesia también, a través de su iglesia, su siervo, Dios hablando. No podemos entender todas las cosas, pero una cosa sabemos, ¿cierto, no? Sí, dentro de la palabra, como una semilla.
Ahí Dios todo puso. ¿Cuándo podemos ver? Igual que José era José. Sí, papá era así, papá. ¿Cómo, hermanos? Sí, aunque no quiero ir, papá, ¿cierto? Mis hermanos me va a golpear. No quiero ir, aceptaré tu palabra. Heme aquí. Ahí Dios levantó gobernador en Egipto. Luego a través de José, Dios cumplió sus planes, sus poderes. Esta noche todos los hermanos, escuchando cuando la palabra de Dios. Simplemente solamente se ve la palabra, pero dentro de la palabra tienes gran plan, gran poder de Dios. Esta noche Dios quiere trabajar, usar a nuestra vida. Igual que José, ¿cierto, hermanos? Sí, la palabra de Dios, aceptando, Dios va a manifestar a través de ustedes. Esta noche hasta aquí oramos, ¿no? Compartimos, oramos. Orando terminamos. Dios Padre, ese tiempos y a través de esa enfermedad, ese virus, coronavirus, toda parte está enfermos. Los hospitales también están llenos. Toda la farmacia también están muchos colas. Dios Padre, pero como su siervo nos había transmitido tu palabra, tus esperanzas. Esas situaciones no es la maldición. A través de el coronavirus, Dios va a manifestar su milagro, su poder. Una parte estamos muy difícil, ¿verdad? Tal vez la economía, también diferentes cosas, pero Dios abrió en gran maneras. Aquí en Bolivia también Dios, como esta noche escuchamos, área de régimen penitenciarios, también Jerusalén Radio y satelital. Dios Padre, a través de los medios de comunicaciones, queremos llevar esta prédica de siervos que conozcan. Queremos llenar todo territorio de Bolivia esta palabra, el Evangelio. Dios Padre, se ve muchas dificultades, situaciones, pero como igual que esta noche, dentro de la palabra de Dios, Dios puso su poder, todas las cosas. Igual que José, hijo de Jacob, aún no entiende, aún no puede saber todos, pero cuando aceptando, creyendo, cayendo en su corazón esta palabra, podía ver, usando grandemente, manifestando la obra de Dios. Esa noche, tal vez algunos hermanos están enfermos de coronavirus o también diferentes dificultades y tienen. Esa noche, Dios, a través de su palabra, quiere trabajar, quiere manifestar. Todos nosotros, siendo José, aún tenemos pesos, también no queremos. Pero ante la palabra de Padre, nuestro Dios, igual que José, sí, padres, aceptando la palabra de Dios, Dios va a manifestar su obra. Dios va a usar grandemente, luego salvando a todas las personas por medio de a nosotros, los hermanos que están aquí en Bolivia, en La Paz. Y esa noche también, después de terminar, queremos orar a Dios. Dios, oye atentamente de nuestras oraciones. Si esta noche, gracias a Dios y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Así esta noche hasta aquí terminamos. Sí, muchas gracias, pastor. Sí, como hemos podido escuchar, ¿no? Solo aceptando una palabra, aunque quizás en nuestro pensamiento no queramos, pero aceptando esa palabra podemos experimentar, ¿no? Más adelante la obra de Dios, cómo Dios va a cumplir su promesa, aceptando así como en la vida de José, ¿no? Ahora, hermanos, pedir un momento más para que nos puedan acompañar. Tenemos algunos anuncios que queremos informarles, ¿no? Para que puedan acompañarnos y también tener en cuenta para participar.
Como primer anuncio tenemos lo que es el campamento coreano. Desde el día de ayer ya dimos inicio, hasta el día 20 de enero se va a realizar. Es de manera virtual, entonces si desean también tener el link en las oficinas, pueden pedir, ¿no? Entonces nosotros vamos a estar facilitando. También por medio de los grupos de WhatsApp, ¿no?, que tenemos, vamos a estar pasando los links. A partir de las 7 de la noche pueden participar, ¿no? Pueden invitar también a sus amistades que tengan, que también les agrada, ¿no?, la cultura coreana. Por medio de este programa también podemos anunciar el Evangelio. Luego también queremos recordarles sobre la convocatoria que tenemos para nuevos seminaristas, ¿no? Dios nos permite anunciar el Evangelio por distintas partes, entonces asimismo necesitamos más siervos, ¿no? Aquellos hermanos que sienten ese llamado para anunciar el Evangelio y quieren ingresar al seminario, pueden comunicarse con las oficinas, vamos a facilitarle la planilla del testimonio de salvación y de llamamiento. También tendría que tener lo que es la carta de recomendación, ¿no? Entonces puede también tener más información en las oficinas. Luego tenemos materiales, ¿no?, que Dios nos ha permitido obtenerlos este 2022. Tenemos el calendario y así también los 4 folletos del Evangelio. Esperamos que cada hermano también pueda adquirirlo, ¿no?, porque no solo de manera personal, también puede adquirir el calendario para obsequiar a algún familiar que tenga, y ese familiar por medio de ese calendario aceptando puede colocar en su hogar, ¿verdad? Entonces pasando los días puede observar también nuestra misión, y un día Dios mediante pueda llegar también acá a la iglesia y escuchar también la palabra. Ese es el propósito de estos calendarios, de la misma manera los 4 libritos del Evangelio. También, ¿no?, queremos explicar sobre, hay 2 cuentas bancarias que tenemos, ¿no?, que hemos habilitado. Son diferentes, ¿no? Esta cuenta bancaria que hemos habilitado en el Banco Visa es especialmente para la ofrenda para la evangelización. Dios nos permite tener en 12 ciudades las 12 iglesias con ministros, pero hay 11 ciudades en las cuales todavía no tenemos ministros, pero sí hay muchos hermanos que quieren seguir escuchando la palabra de Dios. Es por ello que vamos enviando seminaristas, hermanos, diáconos, vamos realizando actividades. Y por medio de esta cuenta bancaria y los ingresos que van ingresando, estos ingresos ocupamos para poder anunciar el Evangelio. Entonces esperamos que si algún hermano tiene en su corazón ese anhelo de apoyar para que se siga anunciando el Evangelio, no solo en estas áreas, sino también en el área de penitenciaría, también CLF, la fundación que tenemos también, ¿no?, de jóvenes, pueden también aportar, ¿no?, ahí apoyar en esa cuenta bancaria que ha aparecido en la pantalla. Vamos a continuar. Como quinto anuncio, queremos recordarles que todas las reuniones, los cultos se está haciendo de manera virtual. Por este tema de la pandemia que está aumentando casos, nosotros queremos evitar, ¿no?, el contacto de personas, para que también por la salud de los hermanos, por eso se está haciendo de manera virtual. Esperamos que puedan pasar la información también a sus familiares para que también puedan tomar en cuenta y puedan participar desde sus hogares. Luego también queremos invitarles nuevamente, ¿no?, que sigan participando del culto dominical con el pastor Oxupar, que es a partir de las 6:30 de la tarde. El pastor también, a través de esta prédica que va también compartiendo cada domingo, puede testificar cómo Dios está trabajando en distintas ciudades, países, ¿no?, y varios testimonios, ¿no?, de cómo Dios está trabajando. Entonces invitamos a los hermanos que nos acompañen. Y también queremos pedir, hermanos, puedan orar, porque muchos hermanos dentro de la misión también están delicados de salud, no solo los hermanos, sino también así mismo los ministros, ¿no? Este tiempo de la pandemia, ¿no?, y la nueva enfermedad que se ha levantado está afectando a varios, pero creemos que esta situación no es para mal, sino tiene un propósito para nuestro corazón. Pedimos oración por el hermano José Luis Mamani, ¿no?, quien también está con problemas del riñón. Dios va a ayudar también, va a dar fuerza. Así también por la hermana Marcelina Cari, ¿no? La hermana también dio positivo al COVID, pero orando también, la oración eficaz del justo tiene poder, ¿verdad? Entonces, asimismo por la hermana Rosemary Pasa, y pedimos, ¿no?, a los hermanos que nos hagan llegar su nombre, que nos puedan compartir, ¿no?, su situación que tienen, dificultad, enfermedad,
nosotros también dentro de la iglesia podemos orar, ¿no? Para que también Dios pueda ayudar, pueda mostrarnos su propósito que tiene a través de esa situación. Entonces pedimos, hermanos, por favor, pasando la información en oficina, de esa manera nosotros también podemos orar para la salud de cada uno de sus familiares, todo aquello. Y luego la otra cuenta bancaria que quería mencionar es para las ofrendas de agradecimiento y asimismo la ofrenda y diezmos. Entonces, como puede ver en pantalla, es en el Banco Unión, entonces ahí pueden depositar las ofrendas que se hacen con normalidad, las de agradecimiento y diezmos. Así, hermanos, ahora como último punto pedir, ¿no?, a cada uno de los hermanos que nos están viendo por medio de Facebook y Zoom, desde sus hogares puedan orar de dos en dos, ¿no?, por las necesidades que tenemos dentro de la iglesia, tanto como el terreno que estamos pidiendo, ¿no?, Dios nos permita tener acá en la ciudad de La Paz, por la salud de los hermanos, asimismo también, ¿no?, por los hermanos que se han apartado y varias necesidades que tenemos dentro de la misión. Pedimos, ¿no?, y por la salud de los siervos también que van anunciando. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Esperamos que esta palabra pueda trabajar en nuestro corazón, ¿no?, que hemos escuchado, y asimismo también puedan participar con nosotros en las reuniones que tenemos durante la semana. ¿Sí? Muchas gracias, que descanse bien. Hasta luego.